Buenos días y bienvenidos a todos y todas. Yo soy Luca Pennisi, naturalmente, soy su profesor de ciencia política para estos 3 meses. Esta es la primera de una serie de presentaciones en PowerPoint para ayudarle en el estudio y apoyarles en el estudio y análisis de la disciplina. Tengo que subrayarlo, se trata de unas diapositivas muy sencillas que tratan de simplificar el contenido de la asignatura para que a ustedes le puedan resultar más fácil eh, identificar cuáles son los puntos más importantes de la misma asignatura. Hoy empezamos con la unidad 1, naturalmente, el tema 1, el objeto y método de la ciencia política. Empezamos con el concepto de ciencia. ¿Qué es la ciencia? La ciencia es un conjunto de conocimientos objetivos y verificables sobre una materia determinada que son obtenidos mediante la observación y la experimentación, la explicación de sus principios y causa y la formulación y verificación de hipótesis, y se caracteriza además por la utilización de una metodología adecuada. La ciencia es el nombre genérico que se utiliza para identificar las distintas ramas del saber humano. Naturalmente sabemos que hay varios tipos de ciencias. Nosotros, la ciencia política en particular, se encuentra adentro de la rama de las ciencias sociales. Ciencias sociales que representan aquel conjunto de ciencias que estudian al ser humano. La ciencia se caracteriza entonces por su objetividad y verificabilidad. Y esta objetividad y verificabilidad se puede lograr a través del método, el método científico, naturalmente. El método científico que se caracteriza por estos 8 fases: la observación de la realidad, la formulación de hipótesis, la recolección de datos, el análisis de la información, la comprobación de la hipótesis, las conclusiones, la creación de la teoría y la emisión de la ley. Todos estos pasos permiten esa objetividad, esa verificabilidad y legitiman, por así decirlo, esa objetividad. Ahora, el contenido de la asignatura, después de haber explicado el concepto de ciencia y de método científico, cae, por así decirlo, en la filosofía política, en la filosofía en general, hablándonos de idealismo y materialismo. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de idealismo y materialismo? Son dos corrientes de pensamientos desarrolladas por varios filósofos en varias épocas que definen fórmulas y métodos distintos para explicar los procesos o fenómenos del mundo. O sea, tratan de explicar, hay filósofos y pensadores de varias épocas, tratan de explicar a nosotros, a toda la sociedad, al resto de la sociedad, de la comunidad humana, eh, cómo posibles vías, posibles caminos para interpretar la realidad, nuestra realidad, para explicar los procesos y fenómenos que caracterizan nuestra vida. Y de un lado tenemos la visión idealista y del otro lado la visión materialista. Digamos que estas dos son las principales corrientes que se encargan de interpretar los fenómenos, de darnos una idea, sí, una idea de cómo interpretar los fenómenos que miramos a diario. El idealismo se divide en dos grandes corrientes: el idealismo subjetivo o metafísico, cuyos principales representantes son Platón
Berkeley y Hume, y el idealismo objetivo, cuyos principales representantes son Aristóteles, Hegel y Kant. Sobre todo Hegel, cuando hablamos de idealismo, de idealismo objetivo, sobre todo hacemos referencia al concepto desarrollado por Hegel. Este concepto después, más allá, fue reestructurado, como está escrito más adelante en la diapositiva, por Comte, que es el fundador del positivismo, Emile Durkheim, Max Weber y Talcott Parson, que son aquellos pensadores precursores de la escuela de Frankfurt. Comte y Durkheim se inscriben en la corriente del pensamiento positivista. Repito, Comte es el fundador del pensamiento positivista. Mientras que los últimos, o sea, Max Weber y Talcott Parson, son representantes del llamado funcionalismo. Mientras que del otro lado, la concepción materialista es representada principalmente por Feuerbach, Karl Marx y Friedrich Engels. La concepción materialista, que se caracteriza sobre todo por haber liberado el método dialéctico de su estructura ético-religiosa. O sea, en este sentido, a nosotros nos interesa sobre todo, en ese sentido, a nosotros no nos interesa profundizar este aspecto porque me doy cuenta que cuando se cae en la filosofía puede ser muy complicado y no se puede tampoco, uno no se puede tampoco detener tan superficialmente cuando se trata de conceptualizar corrientes de pensamiento como el idealismo o el materialismo. El, eh, el, el- el manual, el manual que ustedes están estudiando y que a nosotros, que nos habla de idealismo y materialismo, nos habla de estas dos corrientes solo para que nosotros sepamos que existen, pero es mejor dejar eh, este asunto filosófico y concentrarnos más en la ciencia política. Entonces, nosotros solo tenemos que tomarlo en cuenta, idealismo y materialismo, como fórmulas y métodos, como dos corrientes de pensamiento que definen fórmulas y métodos para explicar los procesos o fenómenos del mundo. O sea, aquellos pensamientos que están detrás de la ciencia, que fundamentan la ciencia y el método científico. O sea, el proceso que nosotros desarrollamos para conocer y para eh, estructurar y explicar el proceso del conocer. Pero regresando a lo que más nos interesa, política y poder. Ahora, en este primer video es necesario darle un concepto de política y poder bien claro, de una manera que ustedes lo tengan claro a lo largo del curso. El término política naturalmente deriva del término griego polis, que significa ciudad en griego. La ciudad, la polis, era la unidad territorial y administrativa de los antiguos estados griegos. Ahora, en este caso no podemos hablar de estados griegos. De hecho, eh, podemos hablar de ciudad-estado. De hecho, ahorita, sí, la diapositiva sigue diciendo. Entonces, la política se presenta como arte de administrar o conducir la polis o ciudad-estado. O sea, que no había, en esa época griega, no había
estados verdaderos como lo de hoy. Había ciudades-estados, o sea, verdaderas ciudades como Tegucigalpa, San Pedro Sula, que se administraban cada una por su propia cuenta. O sea, no había una ley común a toda Grecia. Cada ciudad se administraba con sus propias leyes. Entonces, Tegucigalpa podía ser administrada de una determinada forma, mientras que San Pedro Sula podía ser administrada y podía tener leyes completamente diferentes. Así era el caso de Esparta de un lado y Atenas, por ejemplo, del otro lado. Para Aristóteles, que es una de las figuras filosóficas más importantes para nosotros, así como Platón o Sócrates, para Aristóteles, que vivió en esa época, el hombre es entonces un animal político, son politikon en griego. Porque la política es parte fundamental de la vida humana, de la vida del hombre adentro de una determinada comunidad. O sea, el hombre no puede vivir sin política, la política es parte fundamental de él. Y de hecho, lo veremos más adelante, probablemente en la próxima diapositivas, en el próximo video, cuando lo enfrentaremos, nos daremos cuenta que en la Grecia antigua la política era una actividad reconocida por parte de los ciudadanos y que podían ejercer los verdaderos ciudadanos. eh, bueno, solo los hombres, a decir la verdad, porque en esa época, o para la cultura griega desde entonces, eh, la política era un asunto principalmente masculino, por así decirlo. En ese sentido, la Grecia antigua todavía no se había desarrollado en términos de paridad de géneros. Y de hecho, las mujeres estaban entonces extrometidas, no tenían permiso de actuar en las asambleas, en las reuniones políticas, y tampoco los esclavos. De todas formas, regresamos al término polis. Entonces, política viene de polis porque era la manera, entonces la política era la manera de cómo se tenía que administrar la polis, la ciudad. ¿Cuáles eran las reglas para las reglas de la ciudad? Para que cada ciudadano tenía que observar para poder identificarse como ciudadano de la misma polis. La política se desarrolla entonces como tiene que ver con las reglas y su objeto de estudio es el poder en sus múltiples interacciones, que pueden ser sociales, económicas, ideológicas, jurídicas y culturales. Para las ciencias sociales, el poder, ¿qué es? Es la capacidad de un individuo de influir en el comportamiento de otras personas u organizaciones. Naturalmente, el poder y la política existen ahí donde hay una comunidad. Entonces, el poder se manifiesta ahí donde hay otras personas, donde hay una comunidad. Según Max Weber, el poder político está conformado por tres componentes: la fuerza, la influencia y la autoridad. Porque si de hecho el poder es la capacidad de persuadir en hacer o no hacer algo a otras personas, naturalmente podemos coincidir con la visión de Max Weber que trata de dividirlo en esos tres componentes: la fuerza, la influencia y la autoridad. El poder político que es monopolizado por el Estado. De hecho, Max Weber es el mismo nos habla de el monopolio de la fuerza
legítima detenido por el Estado. O sea, los que administran esta comunidad, que hoy en día, en la mayoría de los casos, está administrada la comunidad se define como Estado y la palabra Estado eh, identifica no solo la comunidad en su totalidad, pero también puede identificar las instituciones políticas. Eh, Esas instituciones políticas y en particular unas bien identificadas instituciones detienen el monopolio de la fuerza legítima. O sea, el Estado, representado por sus instituciones, es la única entidad que detiene el monopolio legítimo de la fuerza. O sea, es la única entidad que puede utilizar la fuerza de forma legítima. Cualquier otra entidad, nosotros podemos pensar en las maras, por ejemplo. Cualquier otra entidad que utiliza la fuerza, la utiliza naturalmente, para la coerción, entonces, para hacer o no hacer algo, utiliza una fuerza de tipo ilegítimo, naturalmente, y entonces, siendo ilegítima, tiene que ser perseguida por parte del Estado y porque no es no se trata de un poder legítimo, se está ejerciendo un poder ilegítimo y por ende perseguible. Porque hay que perseguirlo a norma de ley. Eh, ¿Qué más decir sobre el poder político? Entonces, la fuerza, naturalmente, hemos identificado más o menos de qué hablamos, la fuerza física, ¿no? El poder puede ser representado por la fuerza, como la capacidad, ¿no? El poder, si lo miramos como la capacidad de eh, persuadir a alguien en hacer algo, lo podemos persuadir de qué forma? De forma violenta, a través del uso de la fuerza, influenciando entonces a través de la persuasión, la capacidad de persuasión, la capacidad de influencia, a través de la influencia, podemos persuadir a alguien y convencerlo en hacer algo o no hacer algo en particular. O también podemos actuar a través de la autoridad. Podemos entonces persuadir, convencer a alguien en hacer algo solo por una mera cuestión de superioridad de cargo, de puesto. O sea, yo le pido de estudiar porque yo soy su profesor y entonces estoy en una posición de superioridad respecto a ustedes. Entonces le puedo imponer dentro de, naturalmente, unos límites, la acción de estudiar. Bueno, antes que me pierda en otros conceptos, en otras cosas, seguimos adelante, eh, visualizando y analizando cuáles son los campos temáticos de la ciencia política y sobre todo definiendo un poco qué es la ciencia política, de forma muy simple. Como si ustedes se dan cuenta, repito, estas PowerPoint es muy sencillo para ayudarles en la comprensión del contenido. Y de hecho, ustedes cuando se tratará de desarrollar PowerPoint, cuando ustedes deberán de hacer unos PowerPoint, naturalmente lo deberán de hacer de forma más detallada y más precisa, utilizando, por supuesto, las imágenes. Muy importante el utilizo de las imágenes en un PowerPoint. Yo aquí lo estoy haciendo muy simple y esquemático para que ustedes puedan entender de forma más simple todo el contenido. Entonces,
si queremos dar una definición de lo que es la ciencia política estudia la forma en que se organiza, ejerce y desenvuelve el poder político que acabamos de analizar y de definir anteriormente. El poder político en una determinada sociedad, porque hemos visto que podemos hablar de poder ahí donde hay una comunidad, podemos hablar de política ahí donde hay una comunidad. ¿Y cuáles son los campos temáticos de la ciencia política? O sea, ¿de qué se ocupa la ciencia política? La ciencia política se ocupa de analizar el poder político entonces, pero también de analizar y desarrollar doctrinas como doctrinas políticas, como pueden ser el liberalismo, el socialismo, el nacionalismo, el totalitarismo, etcétera, etcétera. De política comparada, o sea, del análisis comparativo que examina paralelamente los procesos políticos y las estructuras de diferentes sistemas políticos, el examen de las instituciones, el estudio y examen de las instituciones políticas y de los actores que conforman esas instituciones, naturalmente la evolución histórica, la formación y el proceso de actuación. También otro campo temático es aquello del análisis del comportamiento de individuos y grupos políticos que pueden ser que pueden ser los meros ciudadanos, pero también que pueden ser los presidentes del Congreso, o los secretarios, o los ministros, etcétera, etcétera. También se encarga de examinar y analizar la política internacional, dedicada a la descripción e interpretación de las relaciones entre estados y también en el examen y análisis del sistema político global, donde no solo intervienen estados, sino también otros actores como organizaciones internacionales, interestatales, empresas transnacionales e ONGs, o sea, organizaciones no gubernamentales, etcétera, etcétera. Y finalmente nos sirve otro campo temático de la ciencia política es el análisis de las políticas públicas, o sea, cómo se elaboran y aplican las respuestas gubernamentales a las demandas de los ciudadanos. Porque otra cosa muy importante, la política tiene que ver con los conflictos sociales. O sea, ¿por qué nace la política? La política nace para que se pueda reglamentar el proceso de convivencia, la convivencia entre seres humanos reunidos en una determinada comunidad. O sea, la política tiene que ver con la organización, con las reglas y en el respeto de estas reglas. Entonces, la política sirve para resolver los conflictos. Entonces, cuando hablamos de análisis de política pública, estamos hablando de cómo se elaboran las respuestas a esas demandas puestas por parte de los ciudadanos, ¿no? De lo que conforman la comunidad pública. Y las respuestas, naturalmente, serán las instituciones en dar la respuesta de acuerdo a esas demandas para tratar de solucionar ahí donde se pueda o encontrar una forma de solucionar el conflicto colectivo en lo específico. Ok, con esto terminamos la presentación y nos vemos al próximo, con el próximo video. Enfrentaremos el tema número 2. Gracias a todos y hasta luego.